Hola, hola, estimados amigos de Comunidad Cadefi, José Alfredo Zaragoza, servidor. Muy buen día. Miércoles 16 de julio del 2025, ya iniciando y arrancando esta sesión de capacitación. Vamos con lo que es la segunda sesión del tema de impuestos indirectos. Empezamos la sesión de la semana pasada revisando lo inherente, lo referente a la ley del IVA. Vamos a dar conclusión hoy a ese tema. Y vamos a iniciar con otro de los impuestos a veces, pues no tan explorado, ¿no? A diferencia, no tan estudiado como de pronto puede ser el tema de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado. Recordemos que habitualmente, pues uno topa con el IEPS a veces por necesidad, ¿no? Eh, Luego me preguntan, oiga, Conta, ¿y cuándo el emprendedor, el que está iniciando con un negocio, con una empresa, tiene ese primer contacto con el tema fiscal? Pues fíjense que en mi experiencia, o al menos lo que a mí me ha tocado ver, es que prácticamente nadie voltea a ver esa parte. Uno inicia un negocio, puede aventarse a la brava, ¿no? A ver qué resulta y pues ojalá tengamos suerte y nos va bien. Hay quienes sí lo planean de pronto un tanto meticulosamente, ¿no? Pero en lo habitual o en la experiencia que hemos tenido, pues vemos que dejan el tema fiscal de lado. Entonces esta parte es interesante, ¿no? Porque la primera vez que alguien voltea a ver el tema fiscal, cuando no se tiene conciencia o razonamiento de ello, ojo, que tampoco estoy diciendo que sea así siempre, ¿eh? Va a depender del tipo de negocio, va a depender del tipo de experiencia en lo empresarial, el tipo de alcance que se quiera tener, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor si el día de hoy yo quiero iniciar con un puesto de tacos, yo quiero vender garnachas aquí en la banqueta, no es que no lo tenga en la mira, no es que no lo tenga presente, pero pues invariablemente entre mis últimas prioridades será el hecho de formalizarme y pagar impuestos, ¿no? Entonces, la más de las veces, o al menos es de lo que me llega aquí a mí, pues la primera vez que la gente tiene contacto con un tema fiscal es porque alguien le dijo estas palabras mágicas. Oiga, disculpe, ¿usted da factura? Y el resto es historia, ¿no? El resto de la historia lo conocemos. Todos tengamos o no experiencia en estos temas, pues en algún momento pretendimos ser autodidactas. Ah, pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Digo, hace años no era así que me fuera nada más al YouTube o que me fuera a un TikTok. Hace años era, pues a lo mejor comprarte una revista, e investigar en algún libro, pero al final del día esa espinita de ahorrarse unos pesos y de, bueno, pues qué tan complicado puede ser, ¿no? Además sepan, para aquellos que a lo mejor sean demasiados jóvenes, pues que de añísimos atrás, ¿no? Esta idea de que el contador sale sobrando, que no necesitas contador, no es como tal una bandera de la administración actual, o sea, ya viene de tiempo atrás. Entonces, pues igual pasa con el IEPS, ¿no? En tanto los productos que tú operes, que tú manejes, que tú comercialices, no tengan nada que ver con el IEPS, pues de igual manera, pues yo hago como que ni existe, ¿no? No me interesa el tema. Si no soy una gasolinera, si no enajeno alimentos de alta densidad calórica, si no estoy en el negocio del alcohol o las bebidas alcohólicas, pues no es algo como que el tema del IEPS sea relevante en mi vida. Aquí a veces no tiene tanto que ver con una factura, ¿no? En el tema de IEPS, habitualmente lo que les quita el sueño o lo que no les permite ahí conciliarlo de una manera tranquila y reparadora es lo que se llama o denomina constancia de situación fiscal. Es que fíjese que yo puse una tiendita de abarrotes, es que fíjese que yo quiero vender cerveza artesanal o empecé a vender cerveza artesanal, es que esto, es que el otro, y pues cuando ven la constancia de situación fiscal, a grandes rasgos, pues lo que topan es un titipuchal de obligaciones, ¿no?
sobre todo en aquello que concierne o tiene que ver con declaraciones informativas. Es el spoiler que podemos dar al inicio de hoy, ¿no? La ley del IEPS tiene una carga administrativa diversa, una carga administrativa que es importante y que pues hoy será en parte lo que vamos a abordar mayoritariamente. Vamos a dar cerrojo únicamente al módulo de IVA. Y luego también nos llega a pasar, ¿no? Que llegan clientes, prospectos de clientes y pues nunca han cumplido sus obligaciones en materia de IEPS. Desconocían, ¿no? Y es que es un giro total. Por ejemplo, un requisito habitual, y esto lo podemos ver también a nivel de comprobante, es el hecho de tener que desglosar el IVA en forma expresa y por separado. ¿Qué pensarías, sobre todo para aquellos que no tienen experiencia con el IEPS o que es la primera vez que están volteando a ver este tema, que yo te dijera que en el IEPS es totalmente al revés? Regla general, no traslades el IEPS. Ojo, cuando digo no lo traslades, no me refiero a que no lo cobren, no me refiero a que no lo repercuten. Me refiero a que no tiene que ir desglosado a nivel de factura. Hay situaciones muy excepcionales o muy puntuales donde la ley me dice que tendré o deberé de hacer la separación de manera expresa y por separado en el comprobante. Vamos al material, porque miren, lo dejamos en un ejemplo de un saldo a favor de IVA, y aquí me viene una idea interesante en materia de IEPS. Cuando yo tengo un saldo a favor de IVA, el artículo 6 de esa misma ley me señala pues que tengo dos caminos para recuperar esa contribución. Ya sea que solicite ese saldo en devolución, esa cantidad a favor, o en su defecto, y yo entendería es el camino más simple, el menos zigzagueado, complejo. Otra opción es que me lo acredite en periodos subsecuentes. Acreditármelo hasta que lo agotemos. Bueno, déjame decirte, y es bueno, ¿no? Porque vamos comparando, vamos contrastando, y pues de a poquito vamos como induciendo al otro tema, ¿no? Déjame decirte que en materia de IEPS no tenemos acreditamiento. Acreditamiento en periodos subsecuentes, ¿eh? Esto es, el IEPS que yo cobré, lo voy a confrontar contra el IEPS que yo pagué. Que también ahí tiene sus asegúnes o bemoles, ¿no? Pero ahorita creo que con esa información es suficiente. Pero si en algún momento, en algún periodo, resulta que el IEPS que yo pago es mayor que el que causé o el que cobré, voy a tener un saldo a favor de IEPS. Y la lógica, porque habitualmente así lo hacemos en el IVA, es que ese saldo a favor lo vamos a acreditar en periodos posteriores. Aritméticamente, digamos que prácticamente se hace lo mismo, ¿no? Un efecto de neteo, pero en cuanto a la figura fiscal o al procedimiento, en la ley del IEPS, hablando de saldos a favor, no tenemos acreditamiento de saldos de periodos anteriores en relación con periodos subsecuentes. El único acreditamiento que tiene cabida en la ley del IEPS es con el IVA con el IEPS cobrado y el IEPS pagado en el periodo. Y es el único efecto de acreditamiento. Saldos a favor y que deriven de periodos anteriores se tienen que compensar. Lo cual implica una dinámica todavía un poquito más amplia, ¿no? Que ahí de a poco pues también la han ido un poquito facilitando, ¿no? Recordemos que más que presentar un aviso de compensación, hoy día las personas morales requisitan en el formato de pago los datos de origen del saldo a favor, ¿no? Y lo mismo pasa con el IVA acreditable. Digamos que es un cambio nada más en cuanto al nombre o a la figura.
El efecto aritmético en el neteo es el mismo, pero es bueno saber en este momento y a estas alturas que cuando hay saldos a favor en IEPS, no tenemos acreditamiento en periodos subsecuentes. Lo único que tendré es la figura de la compensación y de igual manera hasta agotar el saldo, ¿no? Aunque ya dijimos que va a tener sus bemoles o sus asegúnes. La sesión anterior, antes de irnos, recomendábamos lo propio en el caso del IVA. Si no manejo yo una actividad 0%, pues lo más relajado, lo más simple será pasarme un ratito en una de esas, pues incluso sin tener cantidad a cargo. Por lo menos hasta que me agote el saldo a favor. Espérenme. Me quería cambiar de lámina, pero no lo tenía pantalla completa. Ya estamos. Y bueno, este año tuvimos como novedad un nuevo formato electrónico de IVA con las características que hoy día pues se manejan, ¿no? Ya en el sentido de tener un formato que tenga un prellenado o una precarga de CFDI. El antecedente inmediato que tenemos de esta declaración de IVA fue hace un año una declaración prácticamente idéntica, pero para personas morales, y en el 2022 una declaración que desde su nacimiento u origen estuvo con esta idea del prellenado o la precarga y que son los formatos del régimen simplificado de confianza. Aquí en esa parte es donde siempre recuerdo, y me gusta aclararles, que en materia de IVA no hay regímenes. En materia de IVA, en cuanto a la ley, únicamente tenemos personas físicas, únicamente tenemos personas morales, realizando actos o actividades y tan, ¿no? Ya sea que estos actos o actividades sean gravados y afectos a la ley, exentos, o sea, afectos, pero actos o actividades por los que no se tiene que pagar IVA, lo que llamamos exentos, y tenemos los not objeto, ¿no? Que los comentamos también en la sesión anterior, y si se fijan, el régimen para nada interviene. Lo más parecido que podamos tener algo así como un tipo régimen, pues es un capítulo, pero al final del día refiere a una actividad y que es la prestación propiamente de servicios digitales. Y que en su momento, en el 2020, cuando se incorpora este capítulo tercero bis, lo que se buscaba era regular la prestación de estos servicios digitales que hacían residentes en el extranjero sin ningún tipo de establecimiento en México. De ahí que se creara lo que hemos venido comentando también de anteriores sesiones, incluyendo sesiones anteriores a este tema, en el sentido de que existe un padrón o un listado de extranjeros prestadores de servicios digitales, ¿no? Que incluso si recordamos la ley del IVA se reformó para aclarar que tratándose de servicios digitales, más allá de que el proveedor sea del extranjero y más allá de que no tenga establecimiento en México, si el receptor del servicio digital está domiciliado en México, en automático se considera que ese acto o actividad se realizó en territorio nacional. Entonces, digamos, es un tratamiento diverso, ¿no? Un tratamiento diferenciado, pero no es como tal un régimen. Por alguna extraña razón, al SAT le encanta hacer formatos electrónicos en función del régimen que el contribuyente tiene, pero para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. Únicamente dejando clara esa parte, ¿no? Porque luego hay quien piensa que, por ejemplo, si existe un IVA simplificado de confianza, ¿no? Aquí hasta el cansancio hemos dicho, mira, el formato se podrá llamar IVA simplificado de confianza, pero la realidad es que no tenemos ningún tratamiento diferenciado en materia de IVA para aquellos contribuyentes que en renta ostentan el régimen simplificado de confianza.
Este nuevo formato que estrenamos en febrero del año pasado va dirigido a personas físicas distintas del reciclo y que en algún momento realicen actos o actividades afectos a IVA. Si soy una persona física de actividad empresarial y profesional, este formatito que tenemos en pantalla es el que me va a corresponder utilizar. Si soy una persona física del régimen de arrendamiento de bienes inmuebles para efecto de renta, mi formato en materia de IVA es este mismito que ahorita están visualizando. Por eso les decía que no tiene que ver el régimen, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. El régimen es para renta. Rápidamente va a ser notable que a diferencia del formato electrónico de personas físicas y morales del reciclo, este formato es más robusto, es más amplio, tiene diversas pestañas o apartados, tiene varios campos por requisitar. Entonces, pues básicamente, les decía, es una réplica del formato que hace un año empezamos a utilizar para las personas morales del régimen general. El formato, el minimalista, ¿no? El habitual que se viene manejando, muy parecido al que tenemos desde 2019 con la declaración anual de ISR. Nótese que tenemos diversas pestañas, 4 apartados específicamente, uno que se llama IVA cargo, otro que se llama IVA acreditable, uno denominado determinación y una última pestañita llamada pago. Y tiene un llenado, una línea, por decirlo, de llenado lógica. Nótese que no puedo navegar entre apartados o pestañas en tanto yo no termine de trabajar o de maniobrar con esta primer pestaña de IVA cargo. IVA cargo, que en la ley del IVA ya dijimos, es el IVA que yo le cobro, el IVA que yo recaudo, el IVA que le recolecto básicamente al SAT. Hablando de actividades económicas y pensando en la figura del cliente, este IVA cargo es el IVA que le cobro a los clientes. Ahí donde dice en el primer campo, valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 16%, ese valor refiere a las contraprestaciones efectivamente percibidas. Básicamente a la cobranza, al flujo, o como algunos le llaman, flujo de efectivo. Aunque nosotros también ya hemos visto y hemos comentado hasta el cansancio que este tema de la efectiva percepción de la contraprestación no se detona únicamente con la figura del efectivo. Y vamos a tener una precarga. Esa precarga, que aquí en este ejemplo de la captura tiene 77,000 pesos, ese dato se está arrastrando o se está generando a partir de los CFDI que emití en el mes al que corresponde la declaración. No todos, Recuerden que el único formato electrónico que me precarga todos los CFDIs emitidos es el formato de impuesto sobre la renta de persona moral régimen general. Aquí esos 73,000 o 77,000 me queda un poquito chiquito, pero bueno, ustedes lo tienen ahí de cerquita. Esos que tengo ahí comprenden precarga de comprobantes fiscales que tienen como atributo en el método de pago la clave PUE, es decir, pago en una sola exhibición, y que por ende o en consecuencia en el campo forma de pago pues tiene asignada una forma
en que fue cobrada esa contraprestación. Entonces eso se precarga. Algo que aquí les puede aligerar un poquito la carga está en el sentido, y ojo con esto, de que ese primer campo que dice valor de actos o actividades grabados a la tasa del 16%, van a notar que el campo no está inhabilitado. Cuando señalo que un campo no está inhabilitado, quiere decir que lo podemos modificar. Lo podemos corregir, lo podemos moldear, lo podemos editar. De primera mano lo que voy a tener ahí es información que deriva de la precarga de mis comprobantes fiscales. Pero, por ejemplo, si yo tengo ahí 73,000 y el dato correcto fuera 80,000, sin ningún problema, yo sobrescribo 80,000 pesos sobre los 73,000 precargados. Ojo, aquí un dato revelador es que lo ideal o lo óptimo, a reserva de que estemos descartando una falla de la plataforma, que muchas veces la tiene, la idea es que lo que aparece ahí precargado pues sea lo que en el mes o en el periodo efectivamente percibí o efectivamente cobré. ¿Por qué? Porque eso será un buen indicio. Básicamente eso será una señal de que emití correctamente mis comprobantes fiscales digitales por internet. Que ojo, se supone que además de los que están en pago en una sola exhibición y con una forma de pago asignada, también a esta sumatoria se le va a incorporar complementos de pago. Más bien CFDI de tipo pago que tienen incorporados complementos de pago. Aquí lo ideal, lo importante y lo básico para que el complemento de pago se precargue correctamente, número uno, es que la plataforma no esté fallando. Luego también precarga medio raro, ¿no? Precarga lo que quiere. Número dos, descartando fallas de la plataforma, pues que esos complementos se hayan emitido correctamente. No sé si les ha pasado, pero aquí en mi pueblo llega a ocurrir mucho que confunden la fecha de expedición con la fecha del cobro del pago. Entonces, independientemente de cuándo hagan la factura, siempre que no trascienda más allá de 3 días hábiles o 72 horas posteriores al mes, hay quien erróneamente en el complemento, en la fecha donde yo tendría que dejar asentado cuándo se cobró o cuándo se pagó, pone la misma fecha en la que están emitiendo el comprobante. No, la fecha de emisión es hoy, ¿no? 16 de julio que estoy haciendo el comprobante. En el complemento de pago, la fecha del pago del cobro, si estoy haciendo un complemento que a lo mejor fue del día 10 de julio, yo debo indicar fecha de pago 10 de julio, y independientemente de que sea el día de hoy 16 de julio. Entonces, pues la primera buena nota, el primer tema interesante, es que en el campo que tenemos aquí, para actos o actividades al 16, pues además de que se precarga la información en pos o en función de que haya emitido correctamente mi facturación, pues por algún lío, ya sea mío o incluso de la plataforma, por algún fallo en la matriz, vamos a llamarle, ese monto en todo momento es editable. Nótese que en la pestañita que dice IVA a cargo, la que tenemos de color guinda, en la parte superior izquierda, tiene un número con un fondo rojo y me dice 3. IVA a cargo y ahí al ladito tiene 3, ¿no? Bueno, les decía que el llenado de la declaración va en un orden lógico. No me permite navegar entre paneles o pestañas en tanto no termine de trabajar con este apartado. ¿Sí? Me pone un número 3 con un fondo rojo porque es el número de campos que requieren mi atención. ¿Cómo sé cuáles campos requieren mi atención?
Pues porque seguramente ya ubicaron que además de tener un signo de admiración, tienen un margen rojo alrededor. Entonces, si yo quiero requisitar toda esta primer pestaña, todo este primer panel, y yo quiero trascender a los siguientes apartados, necesito terminar de trabajar con este apartado. Lo que me está diciendo ahorita es que tengo 3 campos que requieren mi atención. El de actos o actividades grabados a la tasa del 16, el de actos o actividades grabados a la tasa del 0% de exportación, y el último campo que requiere mi atención es cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste. Hay campos en blanco y que no tienen margen en rojo ni signo de admiración. Por ejemplo, actos o actividades grabados a la tasa 0. Pero si notan ahí ya me aparece por default un número 0. Aquí muy seguramente lo que pasó con el cliente en cuestión al que le pertenece la captura de pantalla es que como parte de su perfil, pues no ostenta el hecho de realizar actividades económicas identificadas al 0%. Pero de igual manera tampoco lo descarta, ¿no? Ahí el campo está libre y está disponible por si en algún momento cambiara mi giro o actividad o agregara una nueva actividad y esta actividad, por ejemplo, se identificara al 0%. De igual manera, me aparece 0 por default en los actos o actividades por los que no se debe pagar el impuesto. Ahí le pone entre paréntesis exentos. Volvemos al mismo punto, ¿no? Porque el perfil del contribuyente en cuestión no es alguien que habitualmente realice actividades exentas. Entonces lo da como por hecho, ¿no? Y tenemos un campo más para el valor de los actos o actividades no objeto del impuesto. ¿Ya qué problema nos causaría la DIOT? Sé que este es el IVA cobrado, ¿no? Pero ahorita que trascendamos a la pestañita de IVA acreditable, vamos a ver que en esencia son los mismos campos y en esencia es el mismo desglose. Ojo, más allá de que en algunos campos tengamos 0 por lo que ya comentamos del perfil del contribuyente, aquellos que sí ostenten algún dato o algún tipo de precarga son precisamente campos sujetos a prellenado. O sea que forzosamente, en estricto sentido y de primera mano, debiéramos tener ahí una cantidad precargada. ¿Cómo las podemos identificar en el formato de IVA? Van a notar que al lado de los campos hay un icono que es como un documento con una lupa. Específicamente los campos que tienen un icono de documento con lupa son los que se precargan. Por default me aparece 0 en tasa 0, en exentos y en objeto, porque como pueden cachar, no tengo nada precargado ahí. Aún así, si hubiera un fallo de la plataforma o si hubo un error al momento de facturar, en cualquier momento es maleable y en cualquier momento puedo editar el campo de 0%, el de exentos o el de no objeto. Hay campos que no están sujetos a precarga. Y luego hay cursos que me preguntan eso, ¿no? Y luego no avanzamos de ahí. Y pues en algún punto me tengo que declarar incompetente. Contador, ¿por qué la tasa 0 exportación no se precarga nada? Yo sí emito mis facturas al extranjero.